Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos está hablando a través de esta carta a Timoteo. Y el título que le hemos puesto al mensaje de hoy es La carrera y la batalla de la fe. Es decir, que en la palabra del Señor encontramos que la vida del cristiano tiene que ver con una carrera, pero también nos habla de una batalla. Entonces, vamos a ver qué le está queriendo decir Pablo a Timoteo y cómo se aplica eso para nosotros en nuestro día a día, porque eso es importante en la aplicación de la palabra, o sea, de todo lo que escuchamos, cómo lo aplicamos a nuestro día a día, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos saber, cómo poner en práctica lo que escuchamos. Pero ahora vamos a ingresar al texto que nos toca hoy día, que está acompáñenme en sus Biblias, en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 11 al 16. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. 1 Timoteo 6, del 11 al 16. Este texto comienza así. Pablo hablándole a Timoteo le dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, en este pasaje que estamos encontrando, vemos 4 imperativos que Pablo le está dando a Timoteo. ¿Quién recuerda que es un imperativo? ¿Es un qué? Es un mandato, exactamente. Y si es un mandato de Dios, hay que obedecerlo. No es una opción, no es un sugerimiento de Pablo a Timoteo, sino que está diciendo un mandamiento. Debe obedecerlo, se debe obedecer. Entonces, siempre cuando vamos a un texto y encontramos imperativos, estamos encontrando mandamientos. Obviamente hay que ver de quién vienen esos imperativos. Obviamente aquí en este caso estamos hablando de Pablo a Timoteo, que viene de la palabra del Señor. Entonces, 4 imperativos que encontramos en este texto: huye, sigue, pelea. Y vamos a estar trabajando sobre estos 4 mandatos que Pablo le está dando a Timoteo, y vamos a ver cómo lo aplicamos, cómo esto aplica a nuestras vidas también. Y vamos por la primera, que es: huye de estas cosas. Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cosas. Hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y de qué cosas está hablando Pablo a Timoteo? Y bueno, justamente lo que venimos hablando anteriormente. ¿Huye de qué cosas? Del amor al dinero, de la codicia, de usar la piedad como medio para obtener ganancias, porque había quienes estaban actuando así, como decíamos recién, ¿no? Entonces, Timoteo, huye de estas personas, huye de esta gente, no te juntes con estas personas, pero no solamente huye de estas personas, sino de esos deseos que brotan desde el corazón, ¿no? No es una cuestión de huir simplemente físicamente del lugar o de juntarme con malas personas, sino es que huye de esos malos deseos, y eso es más difícil porque eso ya está dentro de nosotros. Entonces hay que trabajarlo, y eso vamos a ver ahora. Entonces aquí la palabra huir tiene un sentido de urgencia. Es decir, cuando Pablo está diciendo huye a Timoteo, no está diciendo Pablo huye de estas cosas, sino que está diciendo Pablo huye de estas cosas, huye, eso lo está diciendo con urgencia. Imagínense que lo que costaba escribir una carta en esos tiempos, y que llegara esa carta, no puede expresar tampoco uno trae una carta el sentimiento, la emoción, pero seguramente que la urgencia que tenía Pablo era para que lo dijera de esta forma, ¿no? Casi como gritándole: Timoteo, huye de estas cosas, huye. Entonces la palabra huir aquí tiene un sentido de urgencia, como quien debe escapar de algo que está poniendo en riesgo su vida, en este caso su vida espiritual y su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no es el dinero en sí mismo el problema. Cuando dice raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, no es el material, no es el papel en sí mismo el problema, ¿no? Porque el papel es una moneda de intercambio. Hoy hacemos transferencias digitales. No es el papel de lo que se está refiriendo, no es el amor al papel. No es el dinero en sí mismo el problema, sino lo que el dinero da al ser humano.
¿Y qué es lo que da el dinero al ser humano? Estatus, reconocimiento, poder, da aceptación. Muchas personas y el mundo vive esclavo de estas cosas. Los cristianos estamos exentos de estas cosas tampoco, de caer en estas tentaciones, de querer buscar por medio del dinero un estatus, una posición, porque también el mundo funciona de esta manera, ¿no? Las personas reconocen más al que tiene dinero, el que ha alcanzado, porque definen el éxito como quien tiene más dinero, ¿no? El que más puede gastar y el que más puede satisfacer sus propios deseos personales. Entonces eso es éxito. Más allá si ese dinero lo consiguió legalmente o ilegalmente, si lo usa para cosas inmorales, el éxito del mundo lo define como quien puede darse todos los gustos, ¿no? Pero eso también da reconocimiento, la gente reconoce a quien tiene mucho dinero. También eso da poder, el dinero hace que podamos adquirir y llegar a lugares, incluso manejar personas, gobernar personas, enseñorearnos de personas, manipular personas. El dinero también nos da aceptación, el mundo acepta a las personas también o le da un valor a las personas conforme al dinero, ¿no? El dinero, esto también lo critica Santiago en su carta, cuando estaba pasando eso justamente en la misma iglesia, ¿no? Dice que entraban personas que tenían poco dinero, personas indigentes entraban a la iglesia y también entraban personas ricas y a los que tenían poco los sentaban atrás o los dejaban de pie y a los que tenían los hacían sentar adelante. Entonces Santiago critica esta actitud. ¿Por qué? Porque es justamente eso, no estamos valorando a la persona conforme al dinero que tiene, conforme a las ganancias que ha adquirido. Esta persona es de valor para mí porque tiene dinero. Pero no es la forma en que nosotros debemos jugar. De hecho, Santiago le dice, están jugando con mal juicio. Entonces, ¿por qué es peligroso esto? Porque es justamente lo que desea nuestra carne. Nuestra carne desea estatus, desea reconocimiento, desea poder, desea aceptación. Y aunque no lo confesemos y aunque no lo digamos, todos habitamos una carne y todos sabemos que la carne desea eso. Nadie lo puede negar cuando uno examina su propio corazón. Quizás alguno lo podrá tener en más o menor nivel, todas estas tentaciones, pero todos tenemos esta carne y esta carne desea, que es lo que llamamos también el viejo hombre, desea estatus, desea reconocimiento, desea poder, desea aceptación. Por eso Pablo habla de escapar no lentamente, sino con rapidez, porque la codicia y el amor son peligrosos para nuestro corazón. El amor al dinero no se presenta expresado a través de nuestros labios. Nadie va a decir, uy, cómo amo el dinero. Sino que se disfraza. El amor al dinero se disfraza. Muchas veces podemos ocultar las palabras, pero no nuestras acciones, nuestro comportamiento y nuestra forma de administrar. Entonces, muchas veces podemos expresar ese amor al dinero por cómo elegimos los trabajos, por sus ganancias, ¿no? Este trabajo me va a dar mucha plata, pero no tomamos en cuenta si eso va a perjudicar mi vida espiritual. Organizar la vida solo, todo a través del dinero, sacrificar tiempos con Dios, familia o iglesia por prosperidad, ¿no? Esto me va a dar mucho dinero, pero no tomo en cuenta si eso va a sacrificar mi vida, lo cual también es un mandato, ¿no? De lo que debemos administrar a nuestra familia, a nuestros hijos, y sacrificamos eso, tiempo para nuestra familia, sacrificamos tiempo para Dios, sacrificamos tiempo para congregarnos con nuestros hermanos, visitar hermanos, ayudar a hermanos de la iglesia, todo porque ese trabajo o eso que estoy haciendo me va a generar más dinero. Y de esa forma también demostramos nuestro amor al dinero, nos estamos poniendo por delante el dinero. Y ojo que también soy consciente de que hemos sido llamados a trabajar, a administrar dinero, a proveer a nuestra casa, pero acá el punto y el énfasis donde está es cuando nuestro corazón está en el dinero. Cuando mi felicidad, mi paz y mi gozo está por lo cuánto dinero tengo. Si es poco, tengo poco gozo. Y cuando tengo mucho, estoy gozoso, estoy contento. Y eso es un engaño porque sabemos que tampoco funciona así, porque si no todos los ricos de este mundo serían felices y sabemos que no es así. Muchos ricos necesitan ir al psicólogo, se suicidan, entran en el alcoholismo porque no está ahí el secreto de la vida. Entonces, Lucas 12, 20, 21, aquí vemos algo de lo que el Señor dice. Jesús le dice sobre la parábola del rico insensato. Dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esto está hablando de un rico que estaba acumulando mucho dinero en sus graneros, y este hombre quería, bueno, una vez que ya tenía todo acumulado su dinero, de echarse a disfrutar la vida, ¿no? Pero Jesús esta parábola dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será?
Así es el que hace para sí tesoro, y esto es importante, esta es la clave, y no es rico para con Dios. El problema no está en hacer dinero, el problema es que si eso va a llevar a que yo no haga riquezas como para con Dios, hacer riqueza en los reinos de los cielos, que el Señor siga creciendo en mi vida, es porque estoy amando más al dinero que a Dios. Y el Señor dijo, no se puede servir a dos señores, a las riquezas o a Dios, porque siempre terminaremos encantando por el dinero. Otras evidencias de amor al dinero, cuando dar nos molesta, cuando tenemos que dar y eso para nosotros es una carga y aunque no lo digamos, no estoy hablando de una situación puntual, sino es cuando nuestra vida se caracteriza porque nos cuesta soltar, porque eso nace de un corazón que no está siendo generoso. Cuando el dinero define el valor personal, no solamente para con los demás, sino que yo me valoro, mi contentamiento, yo soy una persona valorable o me siento bien conmigo cuando tengo dinero, cuando no lo tengo. Entonces el pobre, el que no tiene, también vive en esa esperanza. El día que yo tenga, el día que yo consiga, solamente ahí piensa que va a ser feliz y eso es una trampa, eso no es real. Otra verdad que estamos encontrando en este texto es que no solamente debemos huir de estas cosas, porque encontramos a Pablo enseñando que debemos huir de muchas otras cosas más, pero el texto está hablando puntualmente de lo que respecta al dinero, a la codicia y a la tentación, que al final todo eso termina siendo idolatría y amor a uno mismo, que nace ¿de dónde? Nace del pecado, de la carne, que la carne siempre quiso ser como Dios. Nosotros siempre, la carne, el viejo hombre quiere ser como Dios, quiere sentarse en el trono de Dios porque quiere recibir la gloria, la honra, pero sabemos que eso no debe ser así. El único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la majestad y el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados para darle gloria al Señor y no para recibir glorias de hombre nosotros. Mientras más vivimos para su gloria, más satisfechos y plenos nos vamos a sentir. Ese es el diseño del cristiano. Para eso fuimos diseñados. Pero el hombre caído, el hombre corrupto, el pecado hace que nosotros queramos ocupar el lugar de Dios y utilizamos el dinero para eso. 1 Corintios 6, 18 también dice Pablo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 10, 14 también dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Segunda de Timoteo, también en su segunda carta le dice también a Timoteo algo muy parecido. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora bien, huir no solo alude a una cuestión física aquí, sino huir a algo que tiene que ver más con los deseos del corazón, que tiene que ver algo con más interno que está dentro de nosotros. Que justamente eso es lo que viene a hacer el Señor en nosotros, es transformarnos no externamente, no a ser personas más moralistas ni más buenas, sino a la imagen de Jesucristo. Y eso es un verdadero cambio, eso es una verdadera transformación. Esa es la santificación. No es buenos comportamientos. El Señor no trata con nuestra conducta primeramente, sino con nuestro corazón. Y nuestra conducta termina siendo el resultado del trato de nuestro corazón. Por lo tanto, después de haber visto que Pablo le dice a Timoteo que huya de todas estas cosas, también le sigue con el segundo imperativo, con el segundo mandato. Dice, Timoteo no solamente huye de estas cosas, sino sigue estas cosas. Es decir, no basta con huir de algo, hay que correr con una dirección correcta. Es decir, imaginémonos que se nos está quemando una casa y tenemos que salir corriendo porque nos prendemos fuegos. No solamente tenemos que huir del lugar porque nos vamos a prender fuego, sino que tenemos que tomar una dirección. Hacia algo debemos correr y no agarrar una calle y correr hasta que nos dé el cuerpo, ¿no? Debemos correr hacia una dirección. Y esa dirección puede ser en ese caso, no sé, un vecino para que llame a los bomberos o alguien para que me cure las heridas o lo que sea. Pero siempre es huir, pero con una dirección hacia algo. Y es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. No solamente huye de estas cosas, sino sigue. ¿Y qué le dice Pablo que siga? Dice, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue a la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto es muy parecido cuando encontramos en Gálatas los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Fe, paz, mansedumbre, amor, paciencia. Entonces aquí también la palabra seguir tiene la idea de perseguir algo con esfuerzo y constancia. No es de seguir caminando, sino es que es perseguir
con esfuerzo y con constancia, a diario. No es que persigo un día algo y al otro día me echo a dormir, sino es una persecución, es un seguimiento continuo, es con algo con esfuerzo, como quien sigue una meta con todo el corazón, con su pasión, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entonces sigue la justicia, Timoteo, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas virtudes, fe, amor, paciencia y mansedumbre, deben ser buscadas y seguidas con esfuerzo constante. Y estos son frutos del Espíritu Santo que expresan el carácter de Cristo. Cuando hablamos de fe, paz, mansedumbre, amor, es el carácter de Cristo. Es decir, si pudiéramos ilustrar estas virtudes, ilustramos al carácter de Cristo, dibujamos a Cristo. Es Cristo el que en esencia es mansedumbre, el que en esencia es amor y el que en esencia es mansedumbre. Entonces, por eso seguir esta virtud es lo mismo que decir que debemos seguir a Cristo. Y aquí es donde entra la carrera del cristiano. Esta es la carrera del creyente porque seguir a Cristo demanda muerte, demanda cruz, demanda humillación, demanda morir a nuestro viejo hombre, a nuestros deseos carnales. Pablo se lo dice a los corintios de esta manera, 1 Corintios 9, 24 al 27. Pablo es muy ilustrativo, ¿por qué? Porque necesita que los que están leyendo y oyendo necesitan entenderlo, es muy importante que eso se entienda y a veces la ilustración hace que una verdad espiritual se comprenda más fácilmente. Entonces Pablo lo ilustra de esta manera, dice, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad, haciendo alusión no a las carreras, no a la olimpiada o a la competencia de los que corren? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, esto lo sabemos todo, ¿no? Cada corredor, cada atleta debe abstenerse de ciertas cuestiones para poder estar en su nivel más alto y poder competir y ganar el premio. Hay que dejar cosas, hay que dejar salidas, lo vemos también más cercano a nosotros como argentinos en los jugadores de fútbol, deben privarse de salidas, deben privarse de una vida de adolescente normal, deben privarse de baile, de las juntaderas, de estar incluso a veces con familia en cumpleaños, lo cual es lícito, lo cual es bueno, pero incluso deben privarse de cosas buenas, pero es un sacrificio que hace que puedan estar en su más alto nivel para poder ganar la carrera. Entonces dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo lo que pueda impedir que llegue a su meta. ¿Por qué? Porque ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, el que corre en el mundo corre por un premio corruptible, una corona, un reconocimiento humano, pero nosotros por una incorruptible, que esa es nuestro Señor, eso es llegar a la ciudad santa, es vivir eternamente con el Señor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre, eso ya no está hablando de muerte al yo. Está hablando de dejar cosas que debemos dejar. Y repito, pueden ser cosas lícitas, pero que no convienen, que impiden que nosotros podamos estar en nuestro mejor nivel espiritual, si lo podemos decir de esa forma. Y termina diciendo Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí estamos viendo que en la carrera del cristiano hay que dejar cosas, hay que morir a cosas, y Jesús también lo dice de esta manera. Es más explícito o ilustrativo también. Lucas 9:23. Jesús lo dice de esta manera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuándo debemos llevar nuestra cruz? Cada día. Por eso la carrera es continua. Los cristianos tendemos a correr cuando tenemos ganas, pero es continua la carrera. Debemos morir cada día, debemos tomar esa cruz cada día y seguirlo. O sea que para seguir a Jesús hay que morir. Y esa cruz que representa, y lo mismo que le pasó a Cristo en la cruz, es muerte, puede incluir humillación, puede incluir vergüenza, pero es muerte, pero muerte para vida. Es muerte a la voluntad de uno mismo, ¿no? Mateo 7:14, también ahí lo vemos en el Sermón del Monte, no hace falta que pongan el versículo.
Jesús dijo que en este camino era un camino estrecho, era difícil, pero que conduce a la vida eterna. También Pablo se lo dice a los Gálatas de esta forma, Gálatas 5:24. Esto está en toda la Biblia, no es algo que aparece en un libro ahí aisladamente, sino es lo que está en toda la Biblia, pero muchas veces está dicho de distintas maneras, pues son distintos autores, son distintos contextos, distintos momentos y distintas ilustraciones. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lejos está de pensar que pero hay que morir, crucificar las pasiones y los deseos, qué vida aburrida que la del cristiano. Nada que ver si lo estamos pensando así, porque es todo lo contrario. Eso es lo que quiere que el mundo nosotros creamos, que la vida del cristiano es aburrida, que no se disfruta a pesar de que hay una carrera, a pesar de que hay una pelea. Porque vayan a preguntarle si a los jugadores, estos que están en su mejor nivel, no disfrutan, hablando terrenalmente, de las cosas que adquieren por lo que se prepararon. ¿Cuánto más nosotros no vamos a disfrutar de las riquezas de Cristo? Que tienen que ver con el corazón y nuestro interior, ahí es donde se manifiesta. Pero, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Cómo es en el día a día? Pero para ir entrando en cómo se vive esto en la práctica, debemos primero entender que si bien seguir a Cristo implica muerte, implica cruz, despojo, pero también debe ir acompañado de una permanencia en Cristo. O sea, no solamente de sacarnos, despojarnos, morir, sino es que es permanecer. Esto es importante, si tienen para anotar, no solamente es morir, sino también permanecer. De eso se trata la carrera. Entonces, pero también debemos entender, qué es permanecer en Cristo. Porque si lo decimos, hay que permanecer en Cristo. Pero ¿cómo se permanece en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo lo llevo yo en el día a día? Y eso es lo que vamos a tratar de responder. Y yo creo que mientras cite estos versículos ustedes solos se van a dar cuenta. Entonces, permanecer en Cristo, por ejemplo, en Juan 15:5 dice Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Esto en lo que respecta a permanecer en el Señor. Versículos que avalan esto. Y también el que permanece en mí lleva mucho fruto, Juan 15:5. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero como decía recién, ¿qué es permanecer? ¿Cómo permanecemos en el Señor? Vámonos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya la Biblia sola nos va respondiendo esta pregunta. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Juan 15:10, palabras de Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, ¿cuál es aquí la palabra clave? ¿Cómo permanecemos en Él? Permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en su palabra es la forma en que permanecemos en el Señor. Pero aún así eso no nos queda totalmente claro, debemos entender, porque esto queda como medio abstracto, permanecer en su palabra, ¿no? ¿Saben lo que es algo abstracto? Es cuando queda en el mundo de las ideas, que no se puede hacer tangible, sino que está en la nube, en las ideas, en lo teórico, pero no está en lo práctico, no sé cómo hacerlo. Y a mí me ha pasado mucho y creo que muchas de las cosas que nosotros entendemos del Evangelio lo tenemos en abstracto. Por ejemplo, ¿vieron las pinturas? ¿Qué es una pintura en abstracto? Esas pinturas que viene el artista y supuestamente es arte, tiran pintura y hacen así, y le tiran dos puntitos acá y separan dos o tres y examinan el cuadro y dicen, wow, mira lo que hizo esta persona. Eso es el arte abstracto, ¿no? Cosas que no tienen sentido, que quedan simplemente a la subjetividad de cada ser humano y que interprete cada uno lo que quiera. Bueno, eso es arte abstracto, por dar un ejemplo. Pero muchas palabras, nosotros pasajes bíblicos los tenemos en abstracto, ¿no? Está en la idea, está como ahí en la nebulosa, pero si nos dicen, ¿y eso cómo se aplica en el día a día? Es lo que ahí nos quedamos sin argumentos, sin la práctica. Tenemos la teoría y no la práctica. Entonces, ¿qué es permanecer en su palabra? Y no es nada complicado. Permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra, y esto es creerla, es guardarla, es meditarla, y esta es una de las partes más importantes y que menos los cristianos hacemos, y ya vamos a ver por qué lo que menos hacemos es meditar en su palabra, pero también es vivir bajo su autoridad y obedecerla.
Por lo tanto, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra es creerla. Es cuando yo agarro la Biblia en la práctica, la leo, la guardo, paso tiempo con la palabra y la medito. No simplemente la leo y me lleno del conocimiento, sino que empiezo a meditar. ¿Por qué quiso decir lo que quiso? ¿Por qué está queriendo decir esto a estas personas? ¿Por qué? ¿Y esto cómo se aplica a mi vida? ¿Qué pecado con respecto a lo que yo acabo de leer de su palabra yo debo dejar? ¿Qué está queriendo hablarme Jesús con respecto a este pasaje? ¿Hay un pecado que yo deba confesar de lo que está diciendo así? ¿Hay un mandamiento, un imperativo al cual yo deba obedecer de lo que estoy leyendo? ¿Dónde encuentro a Cristo manifestado? ¿Hay alguna virtud, algún atributo de Dios que yo pueda ver a través de este pasaje? Bueno, de esa manera vamos meditando en la palabra. Por lo tanto, no es leo el pasaje, lo entiendo y me voy. No, es meditar, es pasar, es reflexionar en la palabra. Y en estos tiempos es más complicado porque tenemos tantas distracciones. Ahí nomás agarramos el teléfono y empezamos a ver Reel, TikTok y eso, y pasamos hora en eso, pero podemos no estar haciendo lo más importante, que es leer la Biblia, que está bueno, pero también es meditarla. Y solamente cuando la meditamos la podemos guardar, y solamente cuando la guardamos la podemos creer y la podemos poner en práctica, y eso es cuando vivimos bajo la autoridad de Dios. Y saben que obedecer la palabra de Dios es la manifestación más plena de que amamos a Dios. Y lo dice el Señor: si me amáis, guardaré mis mandamientos. Hoy el que lee la palabra, la estudia, pero no la pone en práctica, simplemente se está haciendo uno oidor olvidadizo. Por lo tanto, es importante meditarla y orar la palabra que hemos leído. Entonces, no es solamente morir, sino es que es también permanecer en Cristo, en su palabra. Y esto van de la mano, no pueden ir separadas. O sea, no puedo morir si no permanezco en Cristo. Entonces Pablo a la iglesia de Éfeso se lo presenta estas dos verdades de muerte, pero también de permanencia y de permanecer en la palabra de esta manera. Y lo hace a través de una ilustración que todos ustedes ya conocen. Efesios 4, 22 al 24. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, nuestro viejo yo, que aún habita en nosotros, el viejo hombre, esa carne, aún está viciado por deseos engañosos, que son contrarios a la vida del Espíritu. Y dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es Cristo, o el nuevo hombre, Cristo es la nueva creación, creado según Dios, y fíjense acá en lo que dice, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, ¿cuál es la característica de este hombre, de este nuevo hombre? Justicia y santidad. Es decir, que en la medida que yo más me he visto de este nuevo hombre, voy a manifestar justicia y santidad. No justicia imputada, sino justicia de una vida recta, ¿no? De andar justamente o rectamente. Entonces, todo apunta a lo mismo: dejar algo y tomar otra cosa. Vimos que es subir, pero también es seguir. Es de vestirse, pero también es vestirse. Es morir, pero también es permanecer. Seguir a Cristo no solo es morir, sino vivir la nueva vida. Y esto es simultáneo, y la clave está en permanecer en su palabra. Y acá hay algo clave en lo que debemos ver en Efesios 4:22, que nos dice de vestidos del viejo hombre, pero también nos dice vestidos, y en el medio tenemos la clave, o sea, la respuesta de lo que estamos diciendo así. ¿Cuál es la clave? Dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, nuestro interior, nombre interior, también está compuesto por una mente, y esa mente debe ser renovada porque es por la palabra. O sea, lo único que renueva nuestra mente es la palabra, no son filosofía de hombre, no son experiencias, es la palabra lo que renueva mi mente. Entonces, aquí tenemos el secreto: nos desvestimos del viejo hombre para vestirnos de la vida de Cristo, pero en el medio de eso hay un proceso que es renovarse por medio de la palabra en nuestro entendimiento. Fíjense, despojarse del viejo hombre es morir, pero para vestirnos del nuevo hombre debemos permanecer en su palabra para ser renovados. Está hablando todo de lo mismo, todo apunta a lo mismo Pablo muchas veces en lo que respecta a la vida espiritual, pero muchas veces hace énfasis en otras cosas a través de distintas ilustraciones, pero siempre la verdad es la misma. Y esto, hermanos, debemos entender que
cuando nos paramos de este lado no siempre no estamos trayendo cosas nuevas o una revelación nueva, sino es simplemente hacer memoria de la palabra del Señor, de lo que ya está escrito. O sea, no hay revelación nueva que yo les pueda estar trayendo ahora. Y quizás a veces entendemos algo, pero lo entendemos desde otra perspectiva porque la palabra de Dios tiene muchas aristas y la vida del cristiano también tiene muchos aspectos. Entonces, tercer imperativo, ya vimos que es huir, pero también eso demanda seguir, que ese seguir a Cristo demanda una muerte y una permanencia en su palabra. Pero también Pablo le está diciendo a Timoteo que pelea la buena batalla de la fe. La vida del cristiano es una carrera, pero también es una pelea. Y es una pelea constante, es una pelea diaria. Por eso nosotros dependemos tanto del Señor todos los días. Todos los días dependemos del Señor, porque la guerra y la carrera es todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Hasta que este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción. Entonces, pelea la buena batalla de la fe, Timoteo le está diciendo Pablo. La vida cristiana es una carrera hacia una meta, pero también una batalla constante, y los cristianos enfrentan y enfrentamos batallas espirituales al menos desde tres frentes, o de tres frentes, ¿no? Y estos frentes son el mundo, es la carne y es el diablo. El mundo porque ese es un sistema que presiona para vivir sin Dios, ¿no? Un mundo del cual Satanás es el príncipe del aire, dice Efesios 2:2. O sea, este mundo está bajo el maligno y todo su sistema atenta en contra de Dios. Y si atenta en contra de Dios, ¿quiénes somos los representantes de Dios en la tierra? Es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es cada uno de ustedes que han recibido a Jesucristo. Por lo tanto, el mundo atenta contra ustedes y contra mí. En lo individual, pero también en lo corporativo como iglesia. Por eso también debemos cuidarnos los unos a los otros. Entonces, el mundo atenta contra nosotros porque el mundo está bajo el sistema de Satanás y es anticristo. Pero también la carne, eso está en nuestro interior, ya esa es una batalla que es individual, a diario, y que está dentro de nosotros, y la carne nunca se va a dar por vencido. Nunca se va a dar por vencido hasta que también estemos con el Señor. La carne está hablando de los deseos pecaminosos que habitan en nosotros. Otros le llaman al pecado remanente que aún tenemos en nuestra vida, y esto es importante entenderlo, porque muchos cristianos pueden caer en frustración o tristeza porque dicen, pero si soy cristiano, nací de nuevo, pero aún sigo pecando. Pero debemos ser conscientes de que hay un pecado remanente en nuestro cuerpo, pero también es verdad que ya no somos más esclavos del pecado. Entonces ahí está la lucha, ¿no? Entonces la carne son esos deseos pecaminosos que habitan en nosotros, por los cuales somos tentados. Y también tenemos lucha contra Satanás, o sea que está metido también en todo esto también. El diablo, quien acusa y engaña a los escogidos, eso lo vemos en Apocalipsis 12:10, que tampoco hace falta que lo pongan, simplemente es para mencionarlo. Entonces tenemos lucha contra Satanás y debemos ser conscientes de esto, hermanos, que las batallas son espirituales y no son carnales. Son espirituales y no son carnales. No tenemos, a esto sí, pongámoslo, Efesios 6:12, donde encontramos esta verdad. Tenemos lucha contra el mundo, la carne y el diablo, pero estas batallas son espirituales. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren si tenemos guerra. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernante de las tinieblas de este siglo, es decir, que tenemos batalla y tenemos que estar preparados para esa batalla. Y bueno, después ahí en Efesios vamos a ver cuál es la armadura del cristiano. Eso no lo vamos a ver ahora porque no es el punto, pero sí debemos ser conscientes de que nuestra lucha no es carnal, no es contra las personas, no es contra un gobierno en particular, no es contra las personas, no es contra izquierda, derecha, conservadores, progresistas. No es esa la guerra del cristiano. No debemos entrar nosotros en nuestra guerra. Sí podemos informarnos, opinar, pero no es nuestra guerra. No es en donde nosotros debemos gastar nuestro tiempo y nuestras peleas, nuestras fuerzas. De hecho, nos vamos a desgastar. Nosotros no somos de este mundo, pero eso tampoco quiere decir que no participemos de ciertas cosas. Pero no es nuestra guerra. Entonces no militamos partidos políticos, sino que luchamos contra principados y potestades. Y esto es importante también entenderlo,
que las regiones celestes son una esfera espiritual real que no vemos, pero que no lo veamos no quiere decir que no exista. Es decir, existe una esfera espiritual, un mundo espiritual que nosotros a nuestros ojos no se nos permite ver, el Señor no permite que lo veamos, pero que existe. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Y eso lo vemos también cuando se nos habla de un tercer cielo, ¿no? Hay dimensiones que nosotros no alcanzamos a ver y tampoco debemos ir más allá de lo que nos ha revelado la palabra, pero existen. Ese mundo que nosotros no vemos y es donde están Satanás, los ángeles de este mundo, el príncipe de este mundo, están los ángeles de Dios, son las regiones celestes. Y eso influye y mucho, desde ahí se atenta también contra el cristiano. Entonces esta batalla de la fe es en base también, debemos ser conscientes que es una batalla que Cristo ya venció en la cruz. No es una batalla que Él tiene que vencer, sino que ya está vencida, pero eso se tiene que consumar en nuestra total redención, ¿no? Cuando morimos, cuando Cristo venga, se va a consumar esa victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz y que en Colosenses 2.15 lo dice claramente. Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades de la que vimos anteriormente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no significa que el mal haya sido erradicado en su totalidad. Al contrario, sino que al igual que el reino de Dios, nuestra redención, nuestra salvación, también se completará y se consumará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un comienzo, pero debe ser completado muchas de las cosas que el Señor ya nos ha hablado. Y una de esas es el mal. El mal va a ser totalmente erradicado. Satanás y sus ángeles van a ser totalmente destruidos cuando nuestro Señor venga. Mientras tanto, debemos ser conscientes de esto. Segunda de Corintios 2.11 dice, esto lo dice Pablo para que entendamos. Y dice, hablando de esto, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Recordemos que estamos hablando de la batalla, ¿no? Es huir, seguir, pero también es pelea la batalla de la fe. Es pelear, hay que pelear. Y esto es importante aquí, la palabra maquinación, porque esta palabra significa estrategia, planes mentales y esquemas. Y acá donde no debemos subestimar a Satanás bajo el entendimiento que también tenemos de que Satanás no hace lo que quiere más allá de lo que Dios le permita, pero eso tampoco quita de que Satanás no sea astuto, no sea sigiloso, no sea sutil. Por eso dice que la palabra que dice que hace maquinaciones, que estas son estrategias y planes mentales, son esquemas que Satanás planea en contra de los hijos de Dios. Y estos ataques pueden venir por medio de engaños doctrinales que distorsionan la verdad de Dios. Vienen por tentaciones, vienen por obstáculos. Pablo en un pasaje dice que Satanás obstaculizó su paso para ir a la iglesia, si no me equivoco, de que estaba en Roma. Por lo tanto, Satanás es sutil, trata de no llamar la atención, no quiere ser descubierto, por eso se disfraza de ángel de luz. Por ejemplo, en el jardín del Edén se disfrazó de serpiente. Él no quiere que nosotros sepamos que es Satanás el que nos está atacando. Él quiere que pensemos que no está pasando nada, no quiere llamar la atención. Y esa es la mejor estrategia de Satanás, es que no nos demos cuenta de que estamos siendo atacados por Satanás. Se disfraza de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? De lo que nos habla también Pablo. Se disfraza de distintas maneras, pero Satanás no quiere que nosotros nos demos cuenta, y muchas veces se dice, ¿no? Satanás no se va a aparecer con el tridente rojo y vestido rojo y nos va a decir hagan esto, porque como cristiano, hijo de Dios, se supone que no le vamos a hacer caso y nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, quiere hacerlo de una manera sutil, y esa es la mejor forma de caer en los engaños de Satanás, en aquellos que no están fortalecidos y guardando la palabra del Señor. Entonces muchas veces se disfraza también de filosofías y huecas sutilezas que penetran en las iglesias, que penetran y terminamos distorsionando la palabra del Señor. Y Satanás prefiere siempre primero las distracciones, ¿no? Con muchas actividades, poner al cristiano con muchas actividades, trivialidades. Y después voy a explicar por qué esto no es justificar el mal desempeño del cristiano, pero también debemos ser conscientes de esto. Satanás busca distraernos con muchas actividades, trivialidades, con el fin de que el creyente no reflexione y medite en su palabra. Eso es lo que busca Satanás, es que perdamos el tiempo en no hacer lo que debemos hacer, porque si nosotros reflexionamos en la palabra, permanecemos en el Señor, peleamos la buena batalla, proseguimos hacia la meta, ¿no? Pero Satanás lo que quiere es impedir eso.
Por lo tanto, quiere que no pasemos tiempo en la palabra y menos tampoco en la oración. Y lo hace también a través de pequeñas concesiones. Satanás no apunta a grandes pecados primeramente, sino que esos grandes pecados van a ser el resultado de concesiones que nosotros cedimos, ¿no? Por medio de Satanás también, de tentaciones que somos incitados por Satanás. Recuerde que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos deseos. Entonces hay alguien que tienta, pero hay alguien también que cede conforme a sus propios pecados. Somos tentados de lo que ya hay en nuestro corazón. Entonces esas pequeñas concesiones tienen que ver con que lo que vemos, con lo que escuchamos. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué va a hacer que vea esta película? O que me vea toda una serie y pase como mucho tiempo viendo serie, películas y películas. Y que tiene que escuche esta música, no tiene nada de malo que escuche esta música que habla de cualquier barbaridad y que va en contra de todos los valores y principios del Señor, pero no tiene malo, es música. La música la ha creado Dios y no tiene de malo, y me bajo disco y escucho y todo eso va entrando a través de mi sentido, de mi vista, a través de mis oídos, y todo eso son concesiones que nosotros estamos haciendo y que Satanás quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y escuchamos personas que no debemos escuchar y vemos cosas que no debemos ver y permitimos cosas que no debemos permitir. Entonces todas esas cosas van produciendo en nosotros un enfriamiento espiritual, y luego Satanás nos susurra al oído con un argumento religioso para que sigamos en ese caminar. Y ese argumento religioso es: no seas legalista, ¿no? Porque se ha puesto del mal. Ay, no, ¿cómo te vas a vestir? ¿Qué tiene que te vistas de esa forma? ¿Qué tiene que veas ese tipo de película? ¿Qué tiene que veas esa música? No, eso es legalismo, dicen, ¿no? O sea, todo lo que hace a nuestra santidad, hoy el mundo religioso, liberal, evangélico, lo transforma y dice: eso es legalismo. Entonces, de esa forma nosotros también vamos cediendo. Y el resultado de esto es enfriamiento espiritual, y después no nos damos cuenta por qué estamos tan fríos, por qué nos cuesta tanto orar, por qué nos cuesta tanto adorar al Señor, por qué me cuesta tanto congregarme con mis hermanos, por qué me cuesta tanto servir al Señor, pero con un corazón dispuesto. Y el peligro de esto es no saber que estamos en esa condición, y esa es una de las peores peligros que el cristiano puede caer, es que está frío espiritualmente y no se dé cuenta de que está enfriándose espiritualmente. Eso es un peligro para cualquier cristiano. ¿Y por qué no nos damos cuenta que estamos enfriándonos espiritualmente? Porque seguimos yendo a la iglesia, hago mi devocional y me congrego y cada tanto me junto con mis hermanos, pero mi corazón ya está muy lejos del Señor. Ya está muy lejos del Señor, porque no estoy guardando su palabra. Porque no estoy huyendo, porque no le estoy siguiendo, permaneciendo en su palabra, y no estoy peleando la buena batalla. Entonces debemos ser conscientes que Satanás atenta contra cada uno de nosotros. Satanás no necesariamente actúa de forma directa, sino que usa medios. Usa medios. ¿Qué estamos tratando de hacer acá? Es desarticular las maquinaciones de Satanás. Recordemos que Primera de Juan dice, en este versículo encontramos que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay un sistema totalmente orquestado que atenta a través de los medios, a través del entretenimiento, a través de películas, a través de la música, a través de filosofía, a través del arte, a través de todo lo que vemos en este mundo, porque recordemos que este mundo es un mundo caído, y el que lo gobierna son hombres que están bajo la esclavitud de Satanás y del pecado. Son hijos de Satanás, la Biblia es clarito, son hijos del diablo. El que no está con el Señor es un hijo del diablo, y aunque suene fuerte, es la realidad. ¿Por qué hijo del diablo? No porque lo haya engendrado, sino simplemente porque está bajo el dominio de Satanás, porque hace las obras de Satanás, porque está bajo la esclavitud del pecado. Entonces todo este mundo está totalmente influenciado por Satanás y el maligno, y por eso tenemos que tener tanto cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con la tele, con el tipo de entretenimiento o el tipo de filosofía que escuchamos. Y a veces, hermanos, estas son cosas tan sutiles, porque yo creo que acá nadie escucha reggaetón, porque todos sabemos lo que es el reggaetón, pero a veces una canción romántica nos distorsiona una idea rara, por ejemplo, de lo que es el amor, el noviazgo o la familia. Y no lo notamos, y lo escuchamos, y eso ya empieza a ser lo que nosotros deberíamos hacer con la palabra para que renueve nuestra mente, lo hacemos con la música, o con la tele, o con el entretenimiento, y nosotros pensamos que podemos controlarlo y no caer en esos engaños, y no es así. El que quiera estar firme
guarda que no caiga, parafraseando, ¿no? Entonces es importante recordar que Dios permite también ataques y tentaciones de parte de Satanás para probar nuestra fe, es decir, para purificar nuestra fe, para disciplinarnos, para llevar a cabo su propósito, pero no sin dejar de ser el hombre responsable de sus actos y descuidos espirituales al no oír y seguir y pelear la buena batalla. Y esto lo vamos a ver a través de toda la Biblia, que Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Y simplemente un versículo para que veamos dónde encontramos esto. Hechos 2:23 dice: a este, es decir, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, ¿quién lo entregó a Jesucristo? Dios, por su determinado consejo y anticipado conocimiento. Y después dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y acá encontramos estas dos verdades, ¿no? Dios lo entrega por su determinado consejo, pero ¿a quién los acusa de haberlo matado? A los judíos y fariseos. Y ahí encontramos, ¿no?, la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre de sus actos. O sea, Dios no produce pecado en nosotros. Eso nosotros nos dejamos tentar de nuestras propias concupiscencias. Y dentro de lo que es la batalla, vemos también en el pasaje que vimos que a Timoteo le dice: echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es esto también de echar mano de la vida eterna? Que si lo dejamos así también lo dejamos en abstracto, ¿no? Pero debemos bajarlo a lo terrenal, a lo práctico. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Primero, lo básico que debemos hacer cuando encontramos un pasaje, es decir, definamos qué es vida eterna. Definamos qué es la vida, qué es lo eterno y qué es vida eterna. Entonces, para entender esto, debemos preguntarnos qué es la vida eterna, y esto no es algo, como dije recién, no es algo abstracto, y vamos a ver estos pasajes. Juan 17:3. Si alguien viene y nos pregunta qué es la vida eterna, debemos tener una respuesta clara, sólida y bíblica. Y si tenemos esa respuesta clara, sólida y bíblica en el instante, es porque lo entiendo. Cuando doy 3 horas para definir ese concepto tan básico, es porque todavía no lo entiendo como lo debería entender. Pero vemos que dice la Biblia, Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No podemos definir la vida eterna como un tiempo extendido, sin fin, sin principio ni fin. No es un tiempo, no es solamente eso. No es el tiempo. A veces vida eterna es vivir por mucho tiempo. Lo implica, pero no es lo fundamental, no es la esencia de la vida eterna. Eso es resultado de la vida eterna, que nos está diciendo acá que la vida eterna es una persona y es una relación con esa persona. Cristo es la vida eterna, y porque Él es eterno, tenemos vida eterna. Jesús es el portador de la vida. Primera de Juan 5:11-12, esto lo explica así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. O sea, ¿cómo sé que tengo vida eterna? Porque tengo al Hijo. Quien no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Entonces todo se centra en Cristo. Tercer versículo, Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Podríamos explicar más profundamente ese pasaje, pero en fin, la vida es una persona y esa vida es eterna porque Cristo es eterno. Pero también dice que debemos echar mano de esa vida eterna. ¿Y cómo echamos mano de la vida eterna como cristianos? Bueno, echar mano significa aferrarse fuerte. Es una expresión que está utilizando ahí de que debemos sujetarnos. No sé si nos imaginamos algo, ¿no? Viene a mi mente, no sé, quizás estoy en el agua y se me acercan 2 tiburones, 2 cocodrilos por allá, y hay una soga colgando y trato de agarrarme esa soga, pero ¿cómo me voy a aferrar yo a esa soga? Lo más fuerte, me voy a abrazar a la soga. ¿Por qué? Porque está en riesgo mi vida, porque si me caigo me comen los tiburones. Entonces, de esa manera lo que está diciendo es la intención que está queriendo dar Pablo a Timoteo: aferrate, echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Como dijimos recién, que si esto es tan importante aferrarse a eso, debemos entenderlo
lo que nos está queriendo decir Pablo con aferrarnos, echar mano de la vida eterna que está dentro de lo que es nuestra guerra espiritual. La vida eterna es una realidad presente y es también una esperanza futura que se consumará en la resurrección. La vida eterna es algo que recibimos del momento que nacimos de nuevo, de que fuimos regenerados, que recibimos el espíritu de vida, pero también es algo que se consumará en la resurrección. Y esto afecta a nuestra carrera. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se consumará en nuestra resurrección? Porque ahí veremos la vida y le conoceremos tal como Él es. O sea, todo lo que hoy tenemos, hemos visto en parte o vemos como por un espejo, un día lo veremos cara a cara. Entonces podremos vivir la vida eterna de una manera más plena y más pura y sin pecado entre medio, ¿no? Porque ya no habrá pecado, ni habrá llanto, ni habrá clamor, como ya sabemos. Porque el pecado ya habrá sido vencido. Entonces, esto tiene que afectar nuestra carrera, nuestra batalla de la fe, porque esto es lo que nos asegura de que pase lo que pase, no veremos muerte. Esto es lo que entendían todos aquellos cristianos que morían, ¿no?, en el circo romano, en los que han perdido grandes cosas por servir a Cristo, los que han sido crucificados, los que por guardar la palabra del Señor han sido perseguidos, torturados, decapitados, mutilados. Esto es lo que han entendido, ¿no? Y es lo que debemos entender nosotros, y creo que entendemos, pero debemos seguir creciendo en esta verdad. Que pase lo que nos pase, tenemos resurrección. O sea, la vida eterna ya es un hecho en nosotros, pero esa vida eterna se consumará en nuestra resurrección y podemos ver al Señor tal como es. O sea, si la vida eterna es una relación con Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo. Cuanto más cuando resucitemos y tengamos una plena comunión con el Señor, donde ya no habrá pecado en nosotros y podemos ver a nuestro Señor cara a cara tal como Él es. Ya no como por un espejo, ya no así como a tientas, sino que le veremos realmente como Él es. Y nosotros sabemos que si nosotros leemos tal como Él es, eso producirá una transformación en nosotros, como hemos visto hasta hoy unos chispazos en nuestra vida, cuando mientras más conocemos a Cristo vamos siendo transformados. Pero cuando estemos en su presencia, esa transformación será total. Entonces, eso afecta a nuestra vida. Por eso Pablo insta a Timoteo a que eche mano de la vida eterna, que entienda esto de que por más que él sufra penalidades, por más que él sea humillado, rechazado, por más que tenga que sacrificar cosas, la vida eterna ya es un hecho presente, pero también futuro. Y eso tiene que ser un aliento, algo que nos aliente, que nos anime, algo que nos exhorte a seguir la carrera de la fe y seguir peleando la batalla de la fe. Por eso dice Pablo que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Porque es un hecho, no es algo que está en duda, es un hecho. Por eso necesitamos la fe para creerlo, creer en su palabra. La fe está para que nosotros creamos y confiemos de que eso ya es una realidad. ¿Cuándo empezamos a debilitarnos en la fe? Cuando empezamos a dudar de que eso es una realidad presente. Y empezamos a dudar. Empezamos a cuestionar de que realmente eso haya sido. Y obviamente no lo vamos a decir muchas veces con las palabras. Dudo de que la vida eterna, dudo de que cuando muera resucite la vida eterna. Eso no lo vamos a decir con nuestras palabras, pero son nuestros actos y nuestros pensamientos lo que definen realmente lo que estamos pensando o viviendo en ese momento. Entonces, cuarto imperativo que encontramos en este pasaje bíblico, que Pablo insta a Timoteo, pero nosotros también lo estamos trayendo a la aplicación de nuestra vida. Ya vimos que una era huir, vimos que la otra era seguir, vimos que la otra era pelear, y ahora vamos a ver la última, que es guardar. Guardar, ¿y qué es lo que hay que guardar? Finalmente Pablo exhorta a Timoteo, en 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que guardar Timoteo? El mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto sugiere que no solo guardar la palabra sin adulterar, no solamente está hablando de guardar la palabra sin ser adulterada, de predicarla fielmente. También está hablando de que la vida de Timoteo debe ir acorde a eso que él está predicando. Eso es guardar la palabra sin adulterar, de lo que se refiere Pablo, sin mácula ni reprensión. Es decir, que nadie puede decir, sí, vos predicas estas cosas, pero vos vivís de otra manera. Eso es
ir en contra de lo que el Señor nos está diciendo. Y eso no quiere decir que ya seamos perfectos, eso ya lo entendemos, pero recuerden que esto también está apuntado a un ministro, a un obispo, que tiene que cumplir ciertos requerimientos para gobernar la grey. Pero que también aplica a todos nosotros. Nosotros no estamos, o a ustedes también, no estamos exentos nosotros a vivir de esta forma. Pero una persona que vive de esa manera queda descalificado para la obra del ministerio. Entonces, esto sugiere que no solo guardar la palabra sin alterar, sino que tu vida sea acorde a lo que enseñas. Entonces, apliquémoslo también a ustedes. No solamente lo que vos decís del Señor, sino es cómo vos lo aplicás a tu vida y cuánto obedeces de lo que has entendido o de lo que dice el Señor. Eso es guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Y esto es importante. Pablo siempre utiliza esto, ¿hasta cuándo? Y esto es una meta de propósito. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Aquí encontramos uno de los secretos de la carrera y la batalla de la fe. Hermanos, si ustedes están batallando y están corriendo la batalla de la fe, es importante que entiendan esto, de que debemos vivir siempre con la expectativa de que Cristo dijo que vendría y vendrá. Cristo dijo que iba a venir y vendrá. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué implica en nuestra vida? Esa esperanza afecta nuestra fe, nuestra vida y piedad, nuestro comportamiento. Y para que vean que esto es así, vayamos a 1 Juan 3:3. Pablo viene hablando justamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene hablando del regreso del Señor en su contexto. Y dicho eso, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De que Cristo viene por su iglesia, se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza del que el Señor regresará por su iglesia, todo aquel que está esperando al Señor en su vida con ansias, se purifica a sí mismo. ¿Qué es purificarse? Es lo mismo que venimos hablando, el que pelea la batalla, el que sigue, el que se aferra al Señor, el que guarda la palabra. En otras palabras, es el proceso de santificación del cristiano. ¿Por qué? Porque la esperanza futura produce santidad presente. La esperanza futura produce santidad presente. ¿Y cómo funciona esto? No nos santificamos a nosotros mismos, nos purificamos a nosotros mismos para no ir al infierno. O sea, ¿por qué yo debo cuidarme del pecado? No para no ir al infierno, no para que el Señor me castigue. Y si alguno de ustedes está pensando de esa forma, déjeme decirle que está errado. Porque los hijos de Dios no nos santificamos ni nos purificamos para que el Señor no nos castigue ni nos envíe al infierno. ¿Por qué? Porque ese problema ya fue solucionado en la cruz. Cristo ya nos justificó de todos nuestros pecados. Él ya nos revistió de su justicia. Eso es una verdad real, inamovible. Y eso es en lo que debemos ejercer fe. Eso ya es una realidad. Entonces, de ahí para adelante, ¿por qué nos santificamos y nos purificamos? Recordando también que es la obra del Señor, porque en el mismo tiempo que nosotros lo hacemos, es el Señor que está obrando en nosotros. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto en Apocalipsis lo vemos como la venida del novio. Nosotros somos la esposa, la iglesia, que se está preparando para la venida del esposo, ¿no? Para la consumación total de las bodas del Cordero. ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, muchos de los que aquí nos hemos casado, cuando hemos estado minutos previos al casamiento, nos hemos estado preparando para el casamiento, con ansias, preparado, con un poco de nervio, pero también ansioso porque se acerca el momento deseado, ¿no? La consumación del pacto matrimonial. ¿Y cuántas mujeres recuerdan cómo se preparaban sus minutos previos al casamiento? ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Cómo estaban y se maquillaban y se pintaban y se peinaban y estaban nerviosas porque querían quedar lo mejor posible. Y el hombre también, el hombre iba al peluquero y se peinaba, y algunos se depilan también las cejas y se bañaba y se cortaba las uñas ¿Por qué? Porque el momento importante era el matrimonio, era la consumación del pacto y presentarse ante su esposa de la mejor manera posible. Bueno, es que de esa misma forma que nosotros debemos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que nos estamos preparando para las bodas del Cordero. No es que hoy voy a dejar de pecar porque el Señor me va a castigar y me va a dar con el látigo y me va a llevar al purgatorio. No, eso déjenselo a los católicos. Nosotros ya hemos sido justificados. El castigo por nuestros pecados ya fueron recibidos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros nos estamos preparando y esa es la motivación de la santificación. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que tiene esa esperanza está ansioso. La exhortación a que es a esperar al Señor, pero con esas ansias, ¿no? Como aquel que está esperando a su esposa o a su esposo
o a la novia para la consumación del pacto eterno. O sea, no hay mayor intimidad con Dios que cuando se consuma el pacto. ¿Qué pasa después del casamiento? El novio y la novia tienen relaciones, ¿no? De ahí se consuma el pacto. Se termina de consumir. Y eso es lo que va a pasar en la eternidad entre Cristo y la iglesia. Y la Biblia es clara que nosotros estamos siendo purificados y renovados y limpiados y Cristo mismo lo está haciendo para presentarnos puros, sin una novia sin arrugas delante de Él. Entonces, ¿cuál es la motivación que un cristiano debe tener al huir de todas estas cosas? ¿Cuál es la motivación que un cristiano debe tener a pelear la buena batalla, a seguir en la paciencia, mansedumbre, en la justicia, en la fe, ¿cuál es nuestra motivación? Y es esta, que estamos aguardando, nos estamos purificando, nos estamos santificando para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la motivación de la santificación. De lo contrario, podemos caer en extremos legalistas de pensar, y en eso también opera Satanás, distorsionando la doctrina, también nos susurra de que el Señor ya no te quiere, que ya no te ama porque cometiste aquel pecado. Hermanos, siempre que estemos vivos en la tierra es un día más para pedirle perdón al Señor, para confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, pero también debemos esforzarnos, porque Él lo está haciendo a través de nosotros, esforzarnos en purificarnos, en presentarnos. O sea, ¿cómo mostramos que ese momento va a ser importante para nosotros? ¿Cómo la novia o el novio demuestra que ese momento es importante? Porque él se prepara para ese momento de tal manera. O sea, si la novia se aparece sin peinarse, no se pintó, no se bañó, no se echó ni perfume, ¿qué está queriendo decir? Que no se quiere casar. ¿O no? O sea, es cuestión de sentido común. Pero pasa que en los cristianos tenemos una lucha interna que dice, no, yo no me quiero casar, que es la carne, pero el hombre espiritual sí se quiere casar. Y la lucha es esa, ¿no? De nuestro interior. Por lo tanto, como dice Gálatas, sembremos para el Espíritu, sembremos para las cosas del Espíritu. Dediquemos tiempo a la palabra, a la comunión y a la oración. No como un mandato legalista a obedecer, porque si no el Señor se enoja, sino porque el Señor ha prometido que vendría por su iglesia, y porque Él también, y siendo consciente de esto, ¿no? De que Él mismo está santificando su iglesia. Y esto es un misterio que no quiero yo tratar de responder, de que el Señor, de que nosotros nos debemos purificar, santificar, pero que al mismo tiempo el Señor lo está haciendo. No me pidan que Él se lo explique, pero es así. Eso está en la Biblia, son dos verdades paralelas. No hay que sacar una a costa de otra. No debemos tirarnos más para una que para otra. Es una verdad que está en toda la Biblia. Dios es soberano y el hombre es responsable de lo que hace. Entonces, ¿cómo nos purificamos? Y con esto termino. Huyendo, siguiendo, peleando y echando mano de la vida eterna, que eso lo sumamos dentro de lo que es la pelea, y guardando su palabra sin mácula ni mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la expectativa de que estamos aguardando por la venida de Él, el cual consumará su pacto eterno con su iglesia, que es su novia, y la cual podremos celebrar las bodas del Cordero y habitaremos con Él eternamente. Y yo creo, estoy seguro, que como dice la palabra, que ni los sufrimientos de este mundo se comparan con la gloria que ha de venir. No se compara, y tampoco somos conscientes. Yo entiendo a veces que no somos conscientes de la gloria que ha de venir. Pero miren, si lo que nos hace sufrir es el pecado, esto ya es una señal, una muestra de botón. Si lo que nos hace sufrir en este mundo es el pecado, sean conscientes y recuerden que en la eternidad no va a haber pecado. O sea, si lo que enferma a las personas y hacen que mueran es el pecado, en la eternidad no va a haber pecado. Por eso dice, sorbida, oh la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero como el pecado ya va a ser totalmente vencido, no va a haber la muerte de dónde tomarnos. Por eso resucitaremos en gloria sin pecado y podemos disfrutar de la comunión más plena. O sea, imagínense en ustedes qué es lo que más deleite les produce aquí en la tierra, hablando en términos terrenales. Bueno, multiplíquelo por algo eterno, infinito. El mayor gozo y plenitud que puede experimentar el ser humano eternamente. Por eso dice que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que va a venir. O sea, el sufrimiento el peor sufrimiento que podemos vivir aquí en la tierra, en magnitud, no se compara con la magnitud de la gloria que vamos a tener cuando estemos en su presencia. Entonces vale la pena morir cada día, vale la pena
llevar esa cruz, vale la pena decirle que no a las cosas de este mundo, vale la pena a veces dejar de hacer cosas que son lícitas, pero que no nos edifican, que nos hacen perder el tiempo, que hacen que no podamos tener tiempo en la meditación de la palabra, en la oración, en meditar en su palabra, que es lo que renueva nuestra mente. Si quieren pueden ponerse de pie, ya he terminado. Entonces, hermanos, es huir, seguir, pelear, echando mano de la vida eterna y guardando su palabra.